Hoy te platicaré del operativo en el que abatieron a un lugarteniente de la familia michoacana. El ejército mexicano recibió el reporte de una movilización extraña en el municipio de Coyuca de Catalán, donde presumiblemente se encontraba un lugarteniente de los hermanos Hurtado o los Cuaga, los líderes de la familia michoacana. Al lugar se movilizaron elementos federales y estatales. Sin embargo, fueron los soldados quienes se toparon con su objetivo, a quien no solo acusan de ser lugarteniente de la familia, sino también de encabezar una masacre en diciembre del año pasado. En este video te platicaré de ese presunto lugarteniente y del operativo que finalmente permitió al ejército abatir a su objetivo. Bienvenidos, el caporal del 20 de marzo, comenzamos. ¿A qué importante lugarteniente de la familia michoacana abatió el ejército en Coyuca de Catalán, Guerrero? Óigame bien, señora. Yo ya no puedo hacer nada más por usted. No puede. Yo no me hago responsable de nada. Usted se va a hacer responsable de nada. Vamos a hacer una cosa. Dejamos que vengan las semejos. Cuando vengan las semejos, vienen por él. Yo no estoy mordiendo un huevo, todos ustedes pueden salir de aquí. Lo que acabas de ver en pantalla es un reclamo de mujeres al ejército tras un enfrentamiento entre militares contra presuntos integrantes de la familia michoacana. Este tema es muy complejo, así que voy a comenzar por el principio. Te muestro en pantalla el mapa, el municipio de Coyuca de Catalán en el estado de Guerrero. Sobre este municipio te he platicado en varias ocasiones, principalmente porque en algunas de las comunidades han pedido auxilio a las autoridades en diversas ocasiones debido a la incursión de hombres armados. Aquí esta gente está pidiendo ayuda, por favor, estamos pidiendo ayuda, estamos todos con harto miedo, por favor ayúdenos, aquí tenemos hartos niños y por favor queremos ayuda. Hay niños enfermos, todas las mujeres aquí no tenemos con qué defendernos. Buenas tardes a todos. Este video es con el fin de exigir al presidente de la República, con todo el debido respeto, su ayuda para mantener seguros nuestras familias. Exigimos que la Guardia Nacional se quede de manera permanente aquí en nuestro ejido, debido a que nuestro pueblo todavía está sitiado. Tenemos miedo y tememos por nuestras familias. Espero que entiendas el porqué de la imagen borrosa, pero decidí ponerla así para cuidar la identidad de los niños. Hubo varios acontecimientos de este tipo en Coyuca de Catalán, hombres armados incursionando en la zona. Los hombres que viven allí salían a defenderla, mientras que las mujeres y los niños se resguardaban y buscaban la manera de pedir ayuda. De hecho, uno de estos videos que viste, que corresponden a meses distintos, pues son justo para exigir, para solicitar ayuda a las autoridades. El ejército llegó al lugar en varias ocasiones, pero tras su retiro la historia se volvía a repetir. Regresaban hombres armados para tratar de incursionar en la zona, defendían los lugareños y nuevamente aparecían video por parte de las habitantes pidiendo ayuda a las autoridades. Y el pasado viernes 17 de marzo, la 9 región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional informó de otro enfrentamiento ocurrido en ese municipio. Elementos del ejército se enfrentaron contra presuntos delincuentes en una zona conocida como El Capire, cerca de la comunidad de El Pescado. Sobre este tema te traje este video a este canal que te muestro en pantalla, en donde te platiqué de 3 enfrentamientos de la delincuencia organizada en varios puntos del país, incluido el de El Capire, en Coyuca de Catalán. Para entonces, según la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese enfrentamiento habían fallecido 6 presuntos delincuentes y 2 soldados, además de que también resultaron otros 2 soldados. La versión oficial señalaba que habitantes de la zona habían visto movimientos extraños, sospechosos probablemente por la presencia de Israel Hernández Peñalosa, alias El Gordo, a quien las autoridades acusan de ser lugarteniente de los hermanos Alfredo y Johnny Hurtado, líderes de la familia michoacana. Al lugar entonces fueron movilizados elementos del ejército, de la policía estatal y de la policía ministerial. Y fue alrededor de las 3 de la tarde del viernes cuando los soldados fueron atacados por sorpresa por aproximadamente 18 civiles armados, y entonces se desató un enfrentamiento que dejó 8 muertos, los 6 presuntos delincuentes y los 2 soldados. Hasta allí acababa el primer reporte oficial por parte de la Sedena, con una protesta, por cierto,
de mujeres en contra de los soldados en la zona del enfrentamiento, en donde aseguran que algunos de los civiles que fueron abatidos precisamente por los elementos federales los defendieron a la comunidad de grupos delictivos que irrumpieron en la zona en aquellas ocasiones que estuvieron pidiendo apoyo a las autoridades mediante videos. Vaya, por el tema de los videos que te mostré hace unos minutos y que datan del año 2021. Ahora sí te muestro imágenes de esa protesta del pasado viernes que en efecto hacen alusión a lo ocurrido hace un par de años. Óigame bien, señora. Yo ya no puedo hacer nada más por usted. No puedo. Yo no me hago responsable de nada. Usted va a ser responsable de nada. Vamos a hacer una cosa. Dejamos que venga la Semejo. Cuando venga la Semejo, vienen por él. Así como yo no estoy mordiendo un huevo, para ustedes pueden salir de mi criatura. Sobre esta protesta no pasó a más, se sabe que ocurrió y hasta allí llegó. Ya hay más detalles y actualizaciones sobre el enfrentamiento del pasado viernes. Comienzo por los ajustes, por la actualización en la cifra de muertos. No fueron 8, como inicialmente reportó la Sedena, sino 7. 5 presuntos delincuentes y 2 soldados. Además, ya comenzaron a ser identificados los soldados, los civiles abatidos. Se sabe que entre ellos está una persona identificada como Margarito Sánchez, otra como Alfredi Espinosa y Orbelín Hernández Peñalosa. Y me detengo precisamente con esta persona, con Orbelín Hernández Peñalosa, alias El Gordo. Él es la persona a la que las autoridades identificaban precisamente por este apodo y como presunto lugarteniente de los líderes de la familia michoacana. Orbelín Hernández ha sido acusado también por las autoridades de haber encabezado la masacre de 7 personas en la comunidad del Durazno el pasado 10 de diciembre. Una masacre presuntamente ordenada también por los líderes de la familia michoacana y de la cual te platiqué en este canal mediante un video que te traje a este canal. De hecho, no sé por qué no te... Aquí tengo ya justo la imagen, ya la estás viendo. En este video, en aquella ocasión, te platiqué que hombres armados llegaron a la comunidad del Durazno a bordo de 20 camionetas. Citaron a los pobladores en la comisaría. Ese día, la mayoría de la gente había ido a una boda en un pueblo vecino, por lo que solamente 7 personas atendieron el llamado de estos hombres armados. Bueno, resulta que cuando llegaron fueron recibidos a tiros por los convocantes y estos 7 habitantes fallecieron. 2 meses después de ese hecho, es decir, en febrero ya de este 2023, en Facebook apareció un video grabado por una persona que se identificaba como Javier Hernández Peñalosa, quien dijo ser comisario del núcleo ejidal Guajes de Ayala y también hermano de Orbelín Hernández, alias El Gordo, al que abatieron el pasado viernes. En ese video, Javier Hernández aseguró que las agresiones en la comunidad de El Durazno de diciembre fue porque fue roto un pacto de no agresión, roto por Crescencio Arreola, alias Chano, quien en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de las comunidades de Tecpan y de Petatlán, una policía de hecho actualmente extinta. Dado que fue roto el pacto de no agresión, entonces acusó que la familia reaccionó con esta agresión en la comunidad de El Durazno, según aseguró Javier Hernández Peñalosa. A Orbelín Hernández, El Gordo, a quien señalan de haber encabezado esa agresión en El Durazno y abatido el pasado viernes, también lo acusan las autoridades del asesinato del defensor de bosques Rubén Santana, de su esposa y de su hijo menor de edad. Ayer domingo, tras todos estos hechos, comisarios de las comunidades de Petatlán y Tecpan, que se encuentran justo en la zona donde está ocurriendo todo esto, lo del Durazno, donde fue el enfrentamiento el pasado viernes, hicieron una asamblea para pedir a las autoridades más vigilancia, porque aseguran que tras los enfrentamientos del pasado viernes, la zona quedó ahora sin presencia militar y saben que en el pueblo de La Morena hay integrantes de la familia michoacana resguardándose, de tal forma que lo único que ven venir son más enfrentamientos en el lugar. Y justo es como a más de 2 años de los primeros videos sobre este tema, en donde, como te lo mostré, había mujeres pidiendo ayuda a las autoridades ante la incursión de hombres armados. ¿Cómo es que a más de 2 años de eso sigue latente la inseguridad y la violencia en Coyuca de Catalán y en los alrededores, como en Tecpan
y en Petatlán. De hecho, el video que te voy a mostrar a continuación muestra cómo quedaron las fachadas en la comunidad de San Luis Pedro, en el municipio de Tecpan, todo en la misma región, tras un enfrentamiento que ha ocurrido hace apenas unas horas. Todo esto enmarcado en el mismo contexto que te acabo de exponer. Sobre estos hechos fue que advirtieron justo las autoridades locales sobre lo que podría ocurrir y han pedido ayuda a las autoridades estatales y federales. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Mataron el portón, compa.